Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por el país de octubre. ¿Cómo están? Espero que bien. Por lo que andan viendo, vamos a dedicarnos al género terror en esta primera mitad del video, porque no es que sea la primera mitad de octubre, sino que dividí las lecturas en lecturas de terror o dedicadas al terror y lecturas dedicadas a mujeres. ¿Por qué? Porque hay dos iniciativas durante octubre que yo suelo seguir, que es la de leer mujeres durante octubre y la de leer terror durante octubre. Así que bueno, yo hago como un mitad y mitad para darle espacio a todo el mundo y también lo divido de esa forma. Así que esta primera parte va a estar dedicada al terror y la segunda parte va a estar dedicada a mujeres. Y hay dos libros que deberían haber entrado en esta parte por los títulos y por cómo lo promocionan las editoriales, pero que para mí no están dentro del género y van a ir a la segunda, que es el caso de Los cuentos inquietantes de Edith Wharton, que de inquietantes tienen solamente el título, y El libro negro de los cuentos, creo que es así, si no me equivoco no importa porque ya en la segunda parte lo verán, que es de la escritora británica A.S. Byatt, que también lo promocionan como género de terror suspenso, que para mí no lo fue. Así que esos van a estar con la patita en el otro lado. Acá nos vamos a dedicar a terror, duro y puro. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a empezar con el primero, que es Los elementales, del escritor estadounidense Michael McDowell. Pues Los elementales. Partimos de la historia de una familia sureña. Esto está dentro del género gótico sureño, que es un género muy particular, que tiene que ver con escritores que escriben sobre el sur de Estados Unidos, con todas esos claroscuros y contradicciones que tiene el sur de Estados Unidos, con mucho racismo, machismo, un patriarcado muy formado, religión muy marcada. Quien haya leído a Carson McCullers o quien haya leído a Faulkner o, por ejemplo, a Tull, se va a encontrar, va a entender a lo que me refiero con esto del gótico sureño. Y la ambientación de esta historia es muy, muy interesante, está muy bien conseguida. Es una familia muy grande que, además de tener lazos consanguíneos, también tienen lazos de relaciones matrimoniales entre sí, o sea que son dos grandes familias que están muy relacionadas, que poseen un terreno en el sur en donde hay 3 casas construidas antiguas, que son espejos entre ellas. Cada casa es igual, además están construidas de una forma que cada casa se puede ver desde distintos ángulos de otras casas, desde otras casas, y que originalmente pertenecían a la misma familia. Pero con el paso del tiempo fue derivando, hay una que se vendió y que está abandonada, no pertenece a nadie, y otras 2 que han quedado en las distintas ramas de esta familia que se ha ido entrelazando entre sí. La familia es muy particular, tiene una historia muy, muy oscura y muy perversa en sus anales, y en estas casas han pasado siempre cosas extrañas, sobre todo la casa del medio, que es la que está deshabitada, que ha sido engullida por la arena, porque este lugar está cerca de la playa y además tiene una característica, que es que cuando sube la marea queda aislado de todo. La historia comienza con un funeral, con lo que significa este funeral para la familia, y con un relato generalmente desde una protagonista adolescente puber, que debe tener unos 12-13 años, que por primera vez en su vida va a esta casa, que ellos lo tienen un poco como casa de vacaciones, junto con la familia completa. Y bueno, se queda fascinada porque hay algo magnético que le atrae a esas casas, que al mismo tiempo la fascina y le da miedo, y porque sobre todo le parece extraña cómo vivencian ese lugar sus adultos, la gente referente, que aparentemente parece que tuvieran bastante miedo de estar ahí. Bueno, no cuento más porque lo que tiene de interesante es justamente es ir descubriendo la historia y, bueno, y cómo él va generando momentos de terror. Lo que pasa es que a mí el libro me pareció totalmente inverosímil. O sea, me pareció muy bueno el tema de la ambientación, es muy buena la descripción de las casas, es muy interesante, pero la conducta de los personajes, el perfil y el trazado psicológico de los personajes, las situaciones que plantea, el tema terrorífico, digamos, en sí, y cómo lo resuelve, pues me pareció de lo más inverosímil. No me lo creí, no me pareció realmente... Me pareció muy agarrado de los pelos, me pareció que siempre son estas historias que si el protagonista no es idiota, entonces no se pueden conseguir, porque muchas de las cosas podrían haber sido evitables dentro del argumento, pero claro, los protagonistas
tienen que ser protagonistas tontos, porque si no, no vivirían historias de terror. Nadie en su sano juicio va a entrar a un sótano sin luz, pues los protagonistas de las historias de terror lo hacen, porque sí. Y sobre todo si alguien les habla bajo y si les habla en latín, bueno, también van a entrar porque tienen ganas de ver qué pasa. Entonces, a mí cuando empiezan a ver estos clichés, digamos, de la literatura de terror, a mí me desconecta, porque no lo considero verosímil, justamente. No me parece que sea un argumento bien llevado. Y en el caso de Los Elementales hay muchas de estas cosas. Además, los personajes son extrañísimos, tienen relaciones interpersonales muy, muy raras, que además son muchas veces tóxicas y se los trata con normalidad. La protagonista parece que tuviera 50 años, a pesar de que tiene 12. Tiene reacciones, formas de hablar, formas de pensar y de hacer y de actuar que no tienen nada que ver con la edad que ella tiene, ni con la situación que está viviendo, y ninguna persona normal reaccionaría como ella, porque no es normal, pero nadie lo trata como anormal, sino que es como lo común y corriente. Tiene una relación filial con su padre muy rara, realmente muy rara. Los personajes son todos demasiado macabros, digamos, o extraños, pero de forma exagerada. Y el motivo por el cual esta familia está en estas casas no tiene ningún sentido. Está puesto realmente con plasticola y es como decir, bueno, nada, necesito que esta gente esté acá y lo voy a argumentar de cualquier manera. La verdad que no me pareció una buena historia. No diría que está mal escrito, ni mucho menos. Tiene algunas cosas interesantes, tiene algunas cosas que son terroríficas, que están bien, pero el desarrollo se me hizo agua y el final, por favor, el final no tiene sentido, o sea, realmente. Pero bueno, esa es mi percepción. Hay gente que le gusta mucho Los Elementales, así que no se guíen por lo que yo digo. Y lo que me parece más increíble del caso es que este escritor es el que después escribió el argumento de, para nosotros, El extraño mundo de Jack, o La pesadilla antes de la Navidad, como sería el título original, de Tim Burton, que es una de mis películas preferidas de la vida. Así que bueno, puntitos para él a ese nivel. Bueno, el siguiente libro, un libro muy raro, es Distancia de rescate, de la escritora argentina Samantha Schweblin. Bueno, yo de Schweblin había leído Pájaros en la boca, que me había parecido bastante interesante, me había parecido que estaba muy bien escrito, pero al mismo tiempo, como es un libro de relatos, se me había hecho bastante repetitivo por el tipo de desarrollo y de finales o de cierres que suele utilizar la autora, que son todos muy similares. Si hubiera leído cuentos así individuales, hubiera habido problema, pero el tema fue haberlos leído todos de corrido. Entonces dije, bueno, vamos a leer una novela, que además se llevó a película y es muy, muy reconocida. ¡Qué rara! ¡Qué cosa más rara esta novela! El argumento gira alrededor de el lazo que hay entre una madre y sus hijos, y un hijo, sus hijos, un hijo, lo que quieran. O sea, es el lazo que se forma a través del cordón umbilical dentro de la gestación y que después, fuera de la gestación, ese cordón umbilical sigue existiendo y es una unión, un nexo entre madre e hijo que puede llegar a ser muy, muy fuerte y muy necesaria en algunos casos. Y a eso ella le llama distancia de rescate. O sea, hasta qué punto ese cordón se puede estirar y en qué momento eso se rompe y la madre ya no puede proteger a su hijo. Bueno, eso sería como la idea central de la historia, pero la historia es tan rara, está narrada de una forma muy extraña. Entramos dentro de la protagonista, de la madre, y de sus recuerdos. Los recuerdos son absolutamente como inconexos. No hay un hilo argumental que uno pueda seguir. Son como imágenes y situaciones que ella va recordando. No sabes muy bien qué es lo que sucede. Te das cuenta que algo pasó, pero no sabes muy bien qué. Y es que realmente es como incoherente la historia. O sea, tiene una forma de contar muy, muy extravagante que hace que uno todo el tiempo se esté preguntando ¿qué está pasando acá? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Qué me quiere contar? Vas desentrañando la historia y vas como queriendo entender, porque en realidad hay mucho que lo deja para libre interpretación. El final es muy extraño y realmente es totalmente abierto, o sea, parece que es característica de esta autora tener ese tipo de finales, pero dentro de esa extrañeza creo que está lo interesante de la historia. O sea, me parece que eso es lo que tiene de rico, que es muy raro. Y si uno trata de leerlo con racionalidad, yo pienso que lo podés llegar a odiar, pero si lo lees
y vivís lo que ella te plantea, o sea, sin pensar nada, sino leyendo y tratando de absorber lo que ella te va contando, me parece que sí, es un acierto leerlo de esa forma y sí te puede llegar a gustar. A mí me gustó, pero no podría decir por qué. Es una cosa muy rara. Me gustó la historia, me pareció interesante. Esto es de los libros que no me fascinó, digamos, pero que me gustó más que otros. Porque justamente es muy raro y porque no me lo esperaba y es una historia que como menos es muy original. O sea, lo menos para decir, digamos, es que es muy original. Además, también hay una crítica muy, muy importante a la ecología, por decirlo en forma grande. No quiero entrar mucho en detalles porque quiero justamente que ustedes descubran la historia por sí mismos. Bueno, que es sumamente extraña la experiencia, que va a ser una experiencia única, eso seguro, y que sí me gustó, a pesar de no poder ni siquiera decir muy bien, digamos, el argumento sin entrar, por supuesto, en arruinar la historia. Y además, el final tampoco podría explicarlo demasiado. Bueno, a ver, yo tengo mi teoría, por supuesto. Y cada persona que lo lea, imagino que también tendrá la suya. Porque es lo suficientemente abierto y ambiguo como para que uno pueda poner de sí mismo en lo que lee. Pero bueno, es una experiencia interesante. Bueno, la siguiente lectura que terminé durante el mes de octubre y que además tenía pendiente desde el año pasado fue Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix, un escritor estadounidense. Tiene un título largo. Y bueno, lo vi en varios canales, todo el mundo tenía muy buenos comentarios de este libro. El primer canal que lo vi fue en Gafas y Ojeras. Y bueno, él estaba fascinado con el libro. Después lo vi en el canal de Isabel, que hace rato que no está publicando de todos mis libros, es el canal. Y hace muy, muy poco lo vi en el canal de Sarri, de la biblioteca de Sarri. Por supuesto que dejo en la cajita todos los canales que estoy nombrando. Y todos coinciden con que les gustó mucho. A ver, a mí me gustó mucho, es como ya ponerle un adjetivo un poco realzando la situación. Está bien escrito, es interesante. Lo que me parece más interesante de todo es que no se enfoca solo en la historia de terror, sino que hay una gran crítica a muchas cosas, sobre todo a la cultura yanqui y a el sur. Otra vez estamos con el tema del sur. Está ubicado en la época del 90, de la década del 90, en una zona sureña de Estados Unidos y bueno, hay una crítica muy grande al patriarcado, al machismo, al racismo, al consumismo, a la idea de familia feliz y exitosa yanqui versus lo que realmente pasa dentro de las familias, a muchas cosas, a la mujer que no puede salir adelante por sí misma y que tiene que aguantarse situaciones terribles, que no la escuchan, que ni siquiera la consideran una persona racional que pueda decir algo coherente. Bueno, es muy interesante porque realmente trata todos esos temas y no es el fondo del libro, sino que sería incluso la base o sobre lo que está sustentada toda la historia. Y que además la historia de terror no existiría si no fuera por todo esto que él cuenta. Los personajes están bastante bien. Tiene mucho humor, eso es lo que es raro al principio, ¿no? Y después va dejando ese humor de lado porque empieza a entrar en un terreno un poco más difícil y más macabro y entonces, bueno, claro, no quedaría bien, pero al comienzo hay una cantidad de humor cínico que es muy interesante. Las protagonistas son todas mujeres, es un grupo de mujeres que tiene un club de lectura y que de repente se tienen que ver enfrentadas con un ser sobrenatural. No se dejen guiar mucho por el tema del guía del club de lecturas para matar vampiros, porque yo creo que hay una reconstrucción de la idea del vampiro que es bastante interesante, si bien se apoya mucho en el mito vampírico, digamos, de toda la vida, digamos, de Bram Stoker, y eso está muy bien, pero también le da como unos toques personales y una vuelta interesante. No voy a decir más, porque también lo que tiene de interesante es ver cómo esa historia va avanzando y cómo estas mujeres se tienen que ver enfrentadas a este ser, que por supuesto ellas sí se dan cuenta de lo que él es, pero el resto de la sociedad no, y sobre todo la sociedad masculina no. Y acá también hay un punto que también me pareció interesante, que es que este vampiro, a los que atrapa y a los que hipnotiza, es a los varones de la historia, no a las mujeres. Y bueno, como estas mujeres no son escuchadas y nadie las respeta y a nadie les importa porque solo tienen que ser amas de casa, bueno, se tienen que ver enfrentadas con tener que lidiar con este personaje sin ayuda de nadie más. Y sobre todo, no solamente sin ayuda, sino con el oprobio de toda la sociedad que las rodea. ¿Es una historia de terror? Sí, pero tiene mucho más. Está muy bien narrada, es interesante,
A mí en algunas cosas me pareció un poco forzado, como suele suceder, esto de que yo digo de que en el terror, para que ciertas circunstancias o historias se den o tengan lugar, y hay que forzarlo un poco, o tiene que tener los personajes reacciones un poco extrañas, o pierde un poco ahí el límite de lo realista. Pero bueno, con cuentagotas, digamos, ¿no? No es que no es lo mismo que me pasó con Los Elementales, me parece esta historia mucho más conseguida. Lo que a mí particularmente no me gustó es el desenlace. El desarrollo está muy bien conseguido, es muy lento, es un libro largo, y al final pues lo finiquita en un capítulo. Y uno se quedó, me hiciste todo este desarrollo para terminar en un único capítulo, y además el final es un poco apresurado, un poco forzado, y tiene un final abierto que no tiene sentido. Yo pienso que el escritor estaba ya pensando que iba a ser una continuación o algo por el estilo, porque no tiene un sentido real el por qué termina como termina. Realmente, es muy forzado, justamente es un final forzado. Y eso hizo que no considerara que este libro es de 5 estrellas, como para decirle ponerle un numerito. Pero sí que me pareció bastante interesante. La parte de terror, yo diría que es más gore que terror, realmente. O sea, es bastante macabro y sanguinoliento, sangriento, es desagradable. Hay escenas que realmente son asquerosas y que te quedan muy bien en tu retina porque están muy bien descritas, y creo que el terror va más por ese lado que del terror sobrenatural. Bueno, habrá gente que no le gusta este tipo de terror, pero no es lo que abunda tampoco. Está muy bien conseguido esa mezcla entre una historia costumbrista que te retrata, digamos, una época de Estados Unidos y un tipo de vida con la parte paranormal. El siguiente libro que terminé fue La masacre de Kruger, del escritor argentino Luciano Lamberti. Bueno, esto es como una especie de reconstrucción muy en el estilo de Drácula, de Bram Stoker. ¿A qué me refiero? A que se hace a través de o diarios personales o recortes periodísticos o los informes policiales o, qué sé yo, una carta que le escribió alguien a otro personaje, etc. O sea, a través de distintos documentos se hace la reconstrucción de una historia, pero también hay parte narrada, ¿sí? O sea, intercala con parte narrada. Y es la historia de una masacre que se da en un pueblo aparentemente idílico de vacaciones, en un pueblito muy chiquito donde la gente va a vacacionar sobre todo en invierno porque es una zona con nieve, muy dedicada al turismo, y que inexplicablemente ocurre una masacre espantosa y desaparece el pueblo completo. O sea, mueren todos de formas muy extravagantes además. Este también es un libro cuyo terror está fuertemente anclado en lo gore, o sea, en un terror macabro, sangriento, casi diría grotesco, porque hay muchas de las cosas que te describe que llegan puntos en que uno se insensibiliza incluso. Pero es muy interesante cómo está llevada la narración. O sea, cómo uno se va enterando por retazos qué fue lo que sucedió. Porque además también hay un componente paranormal dentro de la historia. Podría incluso entrar dentro del género policial, porque es como que uno va descubriendo las pistas que te va dejando la historia para entender qué sucedió. Pero bueno, también está este componente paranormal interesante. Tampoco es algo súper original, pero está bien cómo está narrado. O sea, lo lleva bien la historia. Es muy cortita, se hace muy rápido de leer, o sea, se lee rápido. No es la historia de la vida, pero bueno, es entretenida. O sea, finalmente, yo realmente, soy sincera, lo que estaba buscando con este tipo de historias no es que me volaran la cabeza ni que me dejaran, no sé, algo importante para el resto de mi vida, sino que me entretuvieran. Y en este sentido, esta novela lo hace. Bien, el siguiente libro, otro libro en el terreno de lo extraño, El unicornio, de la escritora británica irlandesa Iris Murdoch. Este libro está dentro de lo que sería el género gótico británico victoriano. Toda la construcción de la historia, la ambientación, el lugar, recuerda muchísimo a cualquiera de las historias que uno haya podido leer de esa época, de la época victoriana, y parte de una mujer, una chica joven, universitaria. Tengan en cuenta que está como situado contemporáneo, ¿no? O sea, en cuanto a la época es contemporáneo, pero cómo es la narración y por lo que te cuenta y cómo te lo cuenta parece que fuera del siglo XIX, pero no lo es. Es una chica universitaria, vuelvo a decir, que por una situación particular de su vida quiere irse
de donde está, en donde ella vive, quiere como escaparse y irse al fin del mundo, y justo encuentra la posibilidad de hacer de institutriz, aparentemente la contactan para eso, en una antigua casona ubicada en los páramos irlandeses. Y bueno, ella piensa que esa es la manera, digamos, de escaparse de lo que está viviendo y bueno, y se emprende la aventura sin saber nada, ni quién es la familia, ni a qué va, ni nada. Claro que cuando llega al lugar se encuentra en una situación muy distinta a la que ella esperaba. Y esto, hasta acá voy a llegar, porque el libro es tan extraño que realmente no puedo resumir más, no tengo mucho más para contar, salvo que hagan la experiencia de leerlo. Y que puedo decirles que o lo van a odiar o lo van a amar. Es un poco lo que pasa con Distancia de Rescate. Es tan extraño el libro y tan... parecería como si todo el tiempo uno estuviera entre velos, ¿no? Que no pudiera realmente entender dónde está el límite de la realidad de lo que te cuentan y el límite de la verosimilitud o de la locura del personaje y el momento racional del personaje. Porque son justamente estas historias en donde esta frontera entre lo paranormal, entre comillas, o lo psicológico, son muy permeables. Uno nunca sabe si lo que está leyendo se lo puede tomar a pie juntillas o no. Y es muy interesante ese juego que hace la autora. Por otro lado, parece que cuando entra en la casa, junto con el personaje, entras a un mundo de espejos. No sé si alguno ha hecho alguna vez estos laberintos de espejos, en donde los espejos hacen que uno se vea reflejado, pero de forma deformada, y nunca sabes para dónde tenés que ir. Además, como son todos espejos, parecería que hay caminos que en realidad no lo son. Bueno, esta misma sensación es la sensación cuando uno entra a la casa de estos páramos irlandeses, que estás en un laberinto de espejos. No sabes realmente cuál es la verdad, qué es lo que sucede, por qué le pasa lo que le pasa a los personajes. Hay muchísimas cosas en las cuales no puedes entender ni empatizar, sentimientos, sensaciones, porque todo el tiempo uno ve la historia a través de los ojos de la protagonista, pero también ve su parte interna, ¿no? Te habla mucho de lo que siente, de lo que le pasa, y uno muchas veces no entiende. No entiende por qué frente a ciertas situaciones reacciona de ciertas maneras que son totalmente ilógicas. Vuelvo a decir, es como un mundo de espejos que distorsiona toda la realidad que vos podés tratar de racionalizar. Y creo que eso es lo que tiene de muy, muy, muy interesante y muy bien conseguido. Es una historia muy extraña, que tiene giros muy raros, que todo el tiempo uno se siente incómodo, que se siente que estás como una especie de marisma, que no puedes hacer pie porque no entendés qué es lo que estás leyendo, hacia dónde va la historia, no entendés a los personajes, no entendés las situaciones, por más de que te las expliquen y haya. O sea, no es que te deja con las incógnitas, ni mucho menos, pero al mismo tiempo no son lo suficientemente racionales las explicaciones como para que uno pueda tomar el hilo de lo que está sucediendo. Está muy bien, es muy asfixiante, la atmósfera está muy bien conseguida y uno entra en un mundo de locura junto con el personaje, o sea, consigue que uno le pase lo mismo que a la protagonista. Y es muy, muy psicológico, ¿sí? O sea, es un libro que pone su foco, digamos, en la psicología interna de los personajes. No lo considero un libro maravilloso porque realmente durante toda la lectura no supe si me gustaba o no. Es un libro que hay que dejarlo reposar. O sea, que una vez que uno termina de leerlo y pasa el tiempo, va cobrando como importancia e interés y te va pareciendo cada vez más interesante con la perspectiva del tiempo. Así que también hagan la experiencia. Pueden coincidir conmigo o pueden empezar y decir, pero ¿qué es esto? Y dejarlo a la página 50. Eso también es válido. Así que vada, lárguense. Bueno, voy a pasar al único libro que leí en físico de todos los libros de terror, que es El Orla y otras historias, otros cuentos de locura y horror del escritor francés Guy de Maupassant. Esta edición es de Zorro Rojo, viene ilustrada y si bien a mí me encantan las ediciones de Zorro Rojo, creo que es una de las editoriales que más me gusta, debo decir que las ilustraciones son de Mauro Cascioli. O sea, están buenísimas, son muy lindas ilustraciones y están muy bien, pero no tienen nada que ver con lo que uno va leyendo. Es como que están puestas ahí porque, no sé, son como mundos oníricos del ilustrador,
que parecería que no hubiera leído los relatos. No sé, es una cosa muy extraña. Pero bueno, más allá de esto, que no tiene nada que ver con la historia ni nada por el estilo, me encantaron. Las 3 historias, tiene 3 historias que son, ahí les digo, esperen un segundito, el Orla, que es el que da título obviamente al libro, La cabellera y Aparición. Bueno, qué interesante. Yo no había leído nada de Guy de Maupassant, pero bueno, sí, claro que lo conocía y bueno, conocía un poco su historia, que es tan truculenta como los cuentos que relata. Y me pareció interesantísimo, realmente. Están muy bien los 3. También todos ellos en la frontera, para mí, entre lo realmente paranormal, o sea, que se pueda tomar como paranormal en serio, y una interpretación más racional y más psicológica o incluso psiquiátrica. Y él mismo, Maupassant, por su vida misma, por lo que le pasó a él, juega con esa dualidad y lo hace a propósito. Entonces uno nunca sabe si estás leyendo algo que te lo tenés que tomar de forma fantasiosa o no. A mí me encantan ese tipo de historias. Me gustan muchísimo las historias de terror que juegan con esa frontera entre interpretar las cosas de una forma más realista o una forma más imaginaria. Los 3 cuentos están muy bien conseguidos, están muy bien escritos, son muy interesantes, están muy logrados atmosféricamente, son angustiantes. Yo diría que más que terroríficos, son angustiantes. Y incluso algunos son, yo pienso que para la época deben haber sido terriblemente transgresores, porque tratan de temas muy grotescos. Y sin ningún pelo en la lengua, o sea, sin ocultarlo o decirlo más o menos, o que uno lo pueda interpretar si quiere, suspicazmente. No. Trata de temas con todas las palabras que están bastante, que incluso hoy son chocantes de leer y que están muy bien conseguidos y muy bien logrados. Así que bueno, no hablo de los argumentos porque no tiene ningún sentido, pero realmente si les interesa meterse en el mundo de Maupassant o les interesa particularmente la edición de Sobre Rojo, lo van a disfrutar. Si bien teniendo en cuenta que, bueno, que vuelvo a decir que las ilustraciones también son como un libre mundo interno del autor que a veces puede llegar a pegar con lo que estamos leyendo, pero la mayor parte de las veces no. Pero de todas maneras le da una atmósfera interesante. Y el último que va a completar esta primera parte dedicada al terror, que es el que tiene las 5 estrellas, por decir de alguna manera, porque a mí no me gusta mucho poner números de estrellas y eso, pero bueno, como para que ustedes me entiendan, es el que más me gustó de todos y que me pareció muy original, muy interesante, es Carcoma, de la escritora española Laila Martínez. Había visto este libro muy poco, pero las pocas personas que hablaban de él estaban fascinadas con el libro. Me parecía interesante el argumento y sobre todo que la escritora es muy, muy joven. Y bueno, no hay que ser prejuicioso con esas cosas. Yo en general no suelo ser prejuiciosa, salvo algunas cositas por ahí. Pero bueno, me largué y dije, a ver, ¿de qué se trata esta historia? Menos mal, qué interesante. Es una historia que trata sobre una familia y una casa que es parte de esa familia y es protagonista absoluta de la historia, que es una casa embrujada, vamos a decirlo de la forma más vulgar y corriente que existe, porque en realidad esta historia no tiene nada de vulgar y corriente y todo lo que aparenta es en realidad otra cosa. Hay una crítica, pero bestial, a la lucha de clases, o sea, a las diferencias de clases y a la violencia de clases. Y cómo eso puede ir carcomiendo de tal forma a los personajes, y por eso es el título, que se puede exteriorizar y puede tomar los objetos de los alrededores y animarlos, ¿no? Y convertirlos en algo más. Esa es la idea de la casa. Es un ser orgánico que ha recibido tanto duelo, tanto dolor, tanta angustia, tanta ira, tanta injusticia, que se ha convertido en un ser sobrenatural. No quiero ahondar mucho en la historia porque además es un libro muy corto. Decirles que es un libro en el que hay mucha violencia y que no se asusta de narrar esa violencia, en donde hay mucha denuncia, en donde hay mucha crítica, en donde hay una clara puesta en escena de la injusticia que existe en el mundo y que podría extrapolarse a cualquier lugar. Que esté ubicado en España o en unas zonas concretas de España, no me importa, porque cualquiera que viva en el mundo y que se dé cuenta de las injusticias sociales que hay,
puede compenetrarse con la historia. Las protagonistas son todas mujeres y lo que tiene de interesante es que no son ninguna santa, así que uno puede leer un libro y puede empatizar con los personajes a pesar de que los personajes tengan muchas fallas, muchas falencias y muchos defectos. E incluso situaciones muy críticas que no son justificables o sí. Y eso también es lo que me parece interesante. Que depende de cómo uno lo mire, podés justificar ciertas cosas que la sociedad no justifica, porque claro, todo depende del cristal con que se mire y desde el lugar donde se mire. Espectacular Carcoma, realmente. En un principio, incluso pensé que estaba leyendo un libro latinoamericano, porque tiene esa estética y esa atmósfera, por decirlo de alguna forma, en donde lo truculento al mismo tiempo podría llegar a ser poético y también es muy visceral. Pero es que realmente me recordó muchísimo a la literatura latinoamericana. Y después, leyendo algunas entrevistas a la autora, ella lo dice. Ella dice que justamente la literatura latinoamericana la inspiró a hacer esta historia. Y realmente me pareció tan original, tan interesante, tan distinto a otras cosas que había leído, tan terrorífico y del terror que a mí me gusta, que es el terror realista, el terror ubicado y sustentado en la verdad, en las cosas que pueden pasar en la vida cotidiana común y corriente, que para mí son mucho más terroríficas que las inventadas o las fantasiosas. Y qué buena interrelación que hace entre este terror absolutamente cotidiano y que hemos vivenciado y que vivimos porque vivimos en una sociedad que es muy terrible en muchas cosas, unido a lo esotérico, lo paranormal, lo mágico. Podría decirse que es un libro que emplea el realismo mágico de una forma muy truculenta. Muy bueno, realmente lo recomiendo. Bueno, voy a leer unos fragmentitos de varios de los libros de terror que me parecieron mejores, así que voy a empezar con Distancia de Rescate. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover. Digo, por los gusanos hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. Bueno, así comienza Distancia de Rescate. No me van a decir que no es raro. Voy a seguir con Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Esta historia termina con sangre. Toda historia comienza con sangre, con un bebé chillón arrancado del vientre materno, bañado en mucosidad y en medio litro de la sangre de su madre. Sin embargo, hoy en día no muchas historias terminan con sangre. Por lo general acaban más bien con un regreso al hospital y una muerte abrupta y silenciosa, rodeada de máquinas, tras sufrir un ataque al corazón en el sendero de acceso a casa, un derrame cerebral en el Porsche trasero o un lento ocaso a causa de un cáncer de pulmón. Esta historia comienza con 5 niñas de corta edad, cada una de ellas traída al mundo en medio de un charco de sangre de su madre, para después ser lavadas, secadas y tras recibir una firme palmadita, convertidas en jovencitas como Dios manda, instruidas en las labores de esposa para poder ser parejas perfectas y progenitoras responsables, abnegadas madres que ayudan a sus hijos con los deberes y hacen la colada, que pertenecen a alguna sociedad parroquial y a clubes de juegos de azar o de cartas, y llevan a sus hijos a puestas de largos y colegios privados. Bueno, ese es el comienzo de Guía del Club de Lecturas, como verán cuál es el tono del cual les hablaba. Voy a seguir con La masacre de Kruger. El caballo deja de pastar, levanta la cabeza y taconea con sus cascos en las piedras planas de la ladera. Entonces aparece el meteorito. Su luz es tan intensa que transforma la noche en día. Cruza el cielo imprimiendo una estela de claridad a su paso e impacta, con una explosión, en la cima de una montaña no muy lejos. El caballo se queda mirando el lugar donde cayó sin dejar de masticar. Tiene que comer. Cuando nieve será imposible conseguir esa clase de pasto verde y fresco. Pero el resplandor del meteorito allá en la montaña lo atrae y al rato se pone en movimiento. Toma un sendero natural abierto entre piedras y arbustos bajos y espinosos que desembocan en un valle en la cresta de una de las montañas. Bueno, hasta ahí llego. Así empieza la masacre de Kruger. ¿A qué distancia está? 25 kilómetros. ¿Hay algún autobús? No.
¿Hay algún taxi en el pueblo o coche que puedas alquilar? No. Entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Puede usted alquilar un caballo aquí cerca? No sé montar a caballo, dijo exasperada. En cualquier caso está mi equipaje. Ellos la observaban con una curiosidad serena y distraída. Le habían dicho que la población local era amistosa, pero aquellos hombres grandes y lentos, si bien no eran exactamente hostiles, carecían por completo de la capacidad de reacción propia de la gente civilizada. La habían mirado con extrañeza cuando les dijo a dónde iba. Quizá esa era la razón. Hasta ahí llegó con El unicornio. Voy a seguir con un pequeño fragmentito de El Orla, el cuento que da nombre a la recopilación de relatos. 8 de mayo. Delicioso día. He pasado toda la mañana tumbado en la hierba delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, abriga y sombrea por completo. Amo esta comarca y amo vivir en ella porque aquí tengo mis raíces, esas profundas y delicadas raíces que unen a un hombre con la tierra en que ha nacido y muerto sus ancestros, que lo unen a lo que se piensa y se come, tanto a las costumbres como a los alimentos, a las locuciones locales, a las entonaciones de los campesinos y a los olores del suelo, de los pueblos y del aire mismo. Amo la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena, que corre a lo largo de mi jardín, detrás de la carretera, casi dentro de mi casa, el grande y anchuroso Sena, que va de Rouen a El Havre, cubierto de barcos que pasan. Bueno, y hasta aquí llego. Es solamente para darles como un atisbo de cómo es la manera y el estilo de escribir de Maupassant, porque bueno, como es un cuento, o les leo el cuento completo, que no lo voy a hacer, o les leo muy poquitito para que ustedes puedan adentrarse. Y lo último que voy a leer es Carcoma. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. Siempre pasa lo mismo con este montón de ladrillos y mugre. Se lanza sobre cualquiera que atraviese la puerta y le retuerce las tripas hasta dejarle sin respiración. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y se te sequen las entrañas. Pero mi madre se fue de aquí hace mucho, y yo no me acuerdo de ella. Sé que decía eso porque me lo ha contado mi abuela, aunque no hubiese hecho falta porque yo ya lo sé. Aquí se te caen los dientes, y el pelo y las carnes, y a la que te descuidas te andas arrastrando de un lado para otro o te echas en la cama y no te levantas más. Bueno, espero que los haya atrapado ese comienzo de Carcoma, que es impresionante. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el especial terror. Por supuesto, cuéntenme lo que tengan ganas, coméntenme sobre los libros que han leído, si tienen ganas, alguna recomendación, o si han leído alguno de estos, qué es lo que opinan, que puede ser totalmente diferente a lo que yo opino. Vuelvo a decir que tómenselo absolutamente con pinzas. Esto es una opinión subjetiva como todas las que hago. Sí, esto lo recalco porque yo no tengo la verdad agarrada por las patas ni tengo la razón absoluta. Simplemente es lo que a mí me pasa con ciertos libros y soy una única persona individual en el mundo. Así que ustedes pueden coincidir o no. Y bueno, y lo que tengan ganas de comentar, por supuesto, los espero. Y nos estamos viendo en la segunda parte de octubre.